Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Hoy es un día glorioso, un día porque hoy vamos a exaltar a nuestro Señor, hoy es un día de alabanza y de adoración a nuestro Dios. También le damos bienvenida a los hermanos que están en la plataforma YouTube, sean ustedes bienvenidos, esperamos que hoy la prédica les sea de bien para su vida, que puedan ustedes edificarse en el nombre del Señor. Vayamos por favor a Números 6 del 26 al 24. Ante eso quiero decir que Cristo al tomar nuestro lugar se hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados y fue aplastado bajo el juicio de Dios. Él fue nuestro sustituto al llevar nuestras culpas y sufrir el castigo de la muerte, como dice Primera de Pedro 2:24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Pero no solamente fue eso, también Cristo se hizo maldición por nosotros. Y ahora este es el tema que voy a tomar. Cristo para salvarnos tomó forma humana, cargó nuestras culpas y se hizo maldición por nosotros. ¿Qué nos dice Números 6 del 26 al 24? Dice, Números 6 del 24 al 26, disculpen. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una de las bendiciones que le da Dios a su pueblo. Pero, ¿cómo puede un Dios justo cumplir esta bendición sabiendo que este pueblo es pecador sin transgredir su justicia? La respuesta la encontramos en la cruz de Cristo. El pecador puede alcanzar estas bendiciones porque Cristo tomó el lugar del maldito para que nosotros éramos. Por tanto, la cruz es lo que representa. En el versículos 24 al 25 dice que Dios lo hizo maldito. Pero en Mateo 27 al 46, estuve pensando cómo podría yo hacer que pudiera complementar esto. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? De esta pregunta conmovedora está una realidad conmovedora también de nuestro Salvador. Él fue verdaderamente abandonado por Dios. El que había sido objeto de su complacencia, ahora era abandonado por su Padre. El hombre perfecto que hacía la voluntad de su Padre experimentó un terrible abandono por la única razón. Él se hizo maldito ante los ojos de su Padre por nosotros. Dios es santo y justo y debe castigar el pecado. El Hijo de su amor tuvo que llevar nuestros pecados en su cuerpo. Toda esa furia e ira divina sobre su Hijo amado descendió sobre una víctima inocente por nuestra causa. Cristo fue desamparado por Dios, para que nosotros no seamos desamparados. En el Salmo 21:6, el salmista describe a los benditos como aquellos que se llenan de alegría en la presencia de Dios. Y en Salmos 89:15, son los que saben aclamar a Dios y que caminan a la luz de su rostro. En todo caso, Cristo no vio eso en ese momento. En esas 3 horas que en la cruz Cristo fue afligido por nuestra causa, por la decisión de Adán, y para liberarnos de esta maldición, Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Ahora tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo porque Cristo sufrió todo el peso de la justicia divina por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él ha terminado la guerra, ha cesado esa hostilidad por medio de la obra redentora de Él. Ha sido quitada todas las causas de enemistad que había contra nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos y todo eso por la gracia del Señor. Así es que en esta mañana, por esta razón, porque Él se hizo maldito ante los ojos de nuestro Señor, para recibir ahora bendición de parte de Él por su sacrificio en la cruz, es por esta razón que nos reunimos, porque nosotros vamos a alabarle en esta mañana, porque Él en la cruz
hizo lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho, podernos salvar a nosotros mismos. Entonces que Cristo es la razón de nuestra reunión, Cristo es el centro de nuestra vida, es Cristo a quien hoy venimos a alabar y a darle la gloria a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos rendirnos delante de tu presencia, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Venimos delante de ti también, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que muchas veces todas las cosas damos por sentadas, pero muchas veces, Señor, no recordamos por quién estamos nosotros aquí. Cristo que se hizo, Señor, maldito ante sus ojos, siendo Él inocente, Señor, y nos dio la oportunidad ahora de poder estar ahora en su presencia. Podemos, Señor, acercarnos a usted, al trono de la gracia, y recibirnos usted, Señor. Poder ahora, Señor, a cara descubierta, mirarlo a usted, no por nuestras obras, Señor, porque de nada nos sirve, pero solo por la obra de Jesucristo lo podemos hacer. Gracias, amado Señor. Gracias por esa obra redentora que hizo usted por nosotros. Gracias, Señor, porque usted era el santo, puro, perfecto. En usted no hubo errores, Señor Jesús. Usted fue obediente a su Padre en todo, Señor. Ni un mínimo de pensamiento, ni un mínimo, Señor, de su actitud hubo, Señor, pecado. Al contrario, usted, Señor, hizo la voluntad de su Padre por nosotros, por amor a nosotros, Señor. No porque algo nosotros valiéramos, sino al contrario. Éramos desgraciados, Señor. No teníamos, Señor, parte en usted, pero usted lo hizo posible, Señor Jesús. Gracias. En esta mañana le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana también, hermanos, como cada domingo tenemos nuestra lectura bíblica. Hoy nos toca Hechos capítulo 14 y nuestros hermanos Gerson e Isabel nos van a acompañar en esta lectura. Hechos capítulo 14. Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonio, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para que la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el segundo capítulo del viaje misionero de Pablo. Es el primer viaje. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Ah, buena pregunta. Los agarré. Los agarré. 3 viajes misioneros. En este capítulo vemos la segunda parte de este viaje. Ellos recuerden que en Antioquía los habían echado los judíos celosos, los habían echado de este lugar. Así que fueron a Iconio, donde se convirtieron muchos, pero otros les rechazaron y trataron de apedrearle. Pero la peor parte fue cuando llegaron a Listra, donde por un milagro que hace Pablo son tenidos por los dioses Júpiter y Mercurio justamente. Ellos no aceptan esto, rechazan el ser llamados así, llaman más bien al arrepentimiento. Justamente Pablo llevaba el mensaje para que ellos abandonaran esos dioses y se volvieran al Dios vivo. La multitud entonces enardecida termina apedreando a Pablo a tal punto que parecía que ya estaba muerto. Por la gracia de Dios, el apóstol sobrevive y continúa su viaje, esta vez hacia Derbe, y luego regresan por toda la ruta que habían hecho, estableciendo iglesias funcionales y mostrando a través de palabra y a través de ejemplo que la obra de Dios involucra sacrificio, involucra el sufrimiento de los que servimos al Señor. El viaje termina con el regreso a Antioquía, de donde fue que salieron ellos, y el reporte de cómo Dios se había glorificado. Así que, hermanos, es el primero de los viajes misioneros. Son cosas que ya tenemos que ir conociendo muy bien. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a pasar al tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno con nosotros? Amén. Hoy día ha salido solcito de temprano, se ha abierto el cielo como para que te despiertes temprano y no hay excusa de llegar temprano a la iglesia.
Quiero leerles el Salmo 136 y en la lectura quiero que me ayuden diciendo, porque para siempre es su misericordia. De hecho, eso dice y repite todo el Salmos. Así que vamos a leerlo. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque... Alabad al Señor de los señores, porque... Al único que hace grandes maravillas, porque... Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre. El sol para que señorease en el día, porque no se canse, no se canse. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, porque e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque falta todavía, vamos, seguimos, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, porque a Sehón rey amorreo, porque y a Og rey de Basán, porque y dio la tierra de ellos en heredad, porque en heredad a Israel su siervo, porque Él es en que nuestro abatamiento se acordó de nosotros, porque y nos rescató de nuestros enemigos, porque el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a cantarle, vamos a decirle, bueno es Dios. Él siempre ha sido fiel desde antes, hoy y lo seguirá siendo. Amén. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios. Dile al Señor, siempre fiel. O sí, con las palmas. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios. Siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Bueno es Dios. siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme,
su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor, nunca termina y su favor siempre, siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Siempre bueno, siempre fiel. en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún no puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios. Siempre puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Él siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Vamos a decirle. Y bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios. Grande, grande es Él. Bueno es Dios, Grande es Él, siempre fiel. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a proclamar que Él es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Sí. Cambia tu dolor por esta canción. Celebra lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar. Celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí. Declaramos su poder. En la oscuridad huye ante Él. Celebra al Dios de amor. canta la creación, ruge todo el mar. Proclamemos que Jesús es Rey. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Rey. Cambia tu dolor por esta canción. Celebra lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar. Celebrar al Dios. Vamos a decirle fuerte, Cristo. Cristo es el Señor y Él reina aquí. Declaramos su poder. En la oscuridad huye ante Él. Celebrar al Dios de amor. Celebrar al Dios de amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Sí, Señor, siempre ha sido fiel. Dele más un fuerte aplauso a nuestro Dios. Digno eres tú, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, toda majestad. Su palabra nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces, Él puede salvar, dice, para siempre a los que vienen a Dios por medio de Jesucristo. Pues Jesucristo vive para siempre y está listo para ayudarnos cuando nos presentemos ante Dios.
Él dice que nos podemos acercar con confianza ante su trono y Él va a estar dispuesto para ayudarnos. Amén. Así que recibamos su ayuda y alegrémonos en nuestros corazones porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a decirle que Él es nuestro Rey de gracia eterna. Vamos a ir con las palmas. Sí, Señor. Al trono de gracia me acercaré, a mi Salvador un día veré, donde ira y juicio nunca más habrá, y mi alabanza perfeccionará. Dile fuerte, señores, eres Rey de gracia eterna. Correré, eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Oh, en ti descansamos, no amor. Pues su sacrificio el precio pago, donde sé que siempre intercederá, y ángeles y santos siempre cantarán. Dígale que está a su costado. Tenemos un Rey de gracia y podemos estar confiados y seguros en Él. No importa la situación, la circunstancia, en Él podemos confiar. Eres Rey de gracia eterna, a sus brazos yo correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor. Tú nunca cambias, Señor, nunca cambia tu eterno amor. Mira al Señor, nunca cambia. Nunca cambia tu eterno amor. Nunca cambia, Señor, nunca cambia tu eterno amor. Tu eterno amor. Nunca cambias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos gozarnos en tu presencia, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. Porque a través de tu palabra cantada también, Señor, tú limpias, transformas y cambias nuestras vidas. No importa cómo hemos llegado, Señor. No importa, porque tú lo hiciste, Señor, y nos trajiste a este lugar con un propósito. Quizás no lo entendemos ahora, Señor, pero tú controlas todo, Señor, y confiamos en tu inmensa sabiduría, en tu eterno amor, Señor. Gracias, Señor, por
que tú eres nuestro Rey, ese Rey eterno, santo, que puede, Señor, transformar para siempre nuestras vidas. Y por eso hoy queremos cantarte y coronarte y exaltar tu nombre, porque tú eres altísimo y sublime. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, coronado con poder, y de tu gloria, oh, la tierra eres el Rey, eres el Rey eterno, coronado, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración, tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey, y que tú eres el Rey, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. De ti está llena la gloria, Señor. De ti está llena la tierra, de tu inmensa gloria, de tu inmensa bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has acercado a nosotros primero, Señor, y con tus brazos de amor nos atrajiste a ti, Señor, para que hoy podamos reconocerte como nuestro Señor y nuestro único Salvador.
A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a invitar al pastor. Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Los preadolescentes pueden pasar a su clase. Los más pequeñitos se quedan hoy con nosotros. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Gracias al Señor. Bien. Dentro de lo poco que nos falta por Filipenses, por estudiar en Filipenses, está quizá lo que podamos decir que es el secreto de la felicidad. ¿Cuál cree usted que es el secreto de la felicidad? Conocer de Dios, definitivamente, pero en cuanto a nuestra vida aquí en la tierra, una de las cosas, nosotros no podemos ser felices si no aprendemos a estar contentos con lo que tenemos. Estaba escuchando sobre un estudio que se estaba realizando y arrojaba que las personas que, a ver, ¿cómo plantearlo? Porque una cosa es mediocridad y otra cosa es contentamiento, y eso es lo que quiero dejar muy separado. Pero este estudio decía que entre menos altas aspiraciones pudiera tener una persona, iba a tener más tiempos de felicidad en su vida, porque las cosas que va alcanzando le iban a sorprender y le iban a mantener alegre y contento. Y las frustraciones no iban a ser tantas como cuando tú te proyectas a cosas súper arriba. Ahora, eso es lo que decía el estudio, y ahí hay que tener cuidado porque también hay que evitar la mediocridad. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña dentro de nuestro pensamiento cristiano que nosotros debemos hacer las cosas con excelencia para nuestro Dios. Tenemos que buscar pues lo máximo que podamos lograr hacer, no para nosotros, sino para la gloria de nuestro Dios. Hasta ahí estamos claros. La mediocridad no debe ser parte de nuestro estilo de vida, pero sí la excelencia. La excelencia es parte fundamental el contentamiento es parte fundamental para que nosotros nos contentemos y vivamos felices, vivamos tranquilos. ¿Qué es el contentamiento? Es la felicidad de poder tener lo que tenemos. Como diría Pablo, si tengo mucho, estoy feliz. Si tengo poco, pues también estoy feliz. No importa, la felicidad no la colocamos en lo que tenemos, sino en Dios. Y si Él ha provisto en su gracia darnos más, pues en su gracia lo recibiremos y lo utilizaremos correctamente. Y si en su gracia nos ha permitido darnos menos, pues también estaremos felices con eso. Una de las cosas que nosotros siempre debemos tratar de hacer es cada día agradecerle al Señor. Darle gracias por lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, agradecer. Sobre todo en esta cultura tan materialista, en estos tiempos que nos toca vivir, donde todo en el mundo te está todo el día bombardeándote diciendo, ten más, compra más. Ya ese teléfono viejo que ya tiene 2 años, ¿no te avergüenza caminar con un teléfono de 2 años? Adquiere el último modelo. Esas zapatillas que ya, imagínate, ya están... ¿Cómo vas a caminar más de 1 año con la misma zapatilla? ¿Sabe lo que hacían las generaciones anteriores? Iba pasando del hijo mayor al hijo chiquito. Hoy en día lo único que es más o menos equivalente es cuando nos compramos un teléfono nuevo, el antiguo es el que pasa, ya no es el polo, el pantalón, ahora es el teléfono. Vivimos constantemente bombardeados que tenemos que comprar si queremos ser felices, que tenemos que ganar si queremos ser felices. Incluso esta semana hablamos con mi esposa cómo los jóvenes hoy en día para escoger una carrera no se fijan en lo que quieren o en lo que les gusta. Se fijan primero en qué es lo que está
obteniendo mayores ingresos, cuáles son los puestos más pagados. Y a partir de ahí comienzan su búsqueda. Lo cual, pues obviamente hay que tener mesura. Obviamente tú no te vas a buscar un empleo que no va a poder sostenerte económicamente. Pero escoger un empleo simplemente por su salario te va a llevar a tener un empleo que muy posiblemente a la larga no te va a gustar. Y vas a terminar mal. Nosotros tenemos que aprender a contentarnos. Si Dios permite algo en nuestra vida, alegrémonos. Y si no, pues también alegrémonos. Amén. Bien, ahora sí, iniciemos el mensaje de esta mañana. Continuamos con el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, versículos del 12 al 16. Filipenses 3, 12 al 16. Yo he titulado este mensaje Corriendo hasta el final. La palabra de Dios inicia diciendo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Bendito Señor, hoy pedimos, Padre, que nos dé sabiduría sobre su palabra. Hoy rogamos, Señor, para que usted ilumine nuestros entendimientos, para que supla las debilidades de este predicador y de la audiencia, Señor. Donde nosotros somos débiles, usted es fuerte. Haga sabio al sencillo, haga, Señor, conocedor al que le falta, pero con humildad pide sabiduría de lo alto. Gracias por hablarnos. Ayúdenos, Señor, no solamente a escuchar, sino a atesorar, a practicar su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Carreras que comienzan y no terminan. ¿Le parece eso conocido? Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas, bueno, no muchas, pero sí algunas personas que por alguna razón entraron al instituto, a la universidad, queriendo alcanzar una carrera, pero por algo no llegaron a terminarlo. Puede ser un problema mayor, qué sé yo, alguien enfermó en su casa, tuvieron que retirarse los estudios, o pudo ser simplemente porque no era lo que querían y querían buscar otra cosa. La cuestión es que en lo personal, a mí, yo me queda como una cierta como espinita clavada cuando escucho de algo que comienza y no termina. No sé, creo que es normal en nosotros, los seres humanos, tener esa idea que lo que inicie en algún momento tiene que llegar a una conclusión. ¿No es cierto? De nada sirve comenzar algo si a final de cuentas se va a quedar a medio camino. Lo que se comienza, se termina. Nosotros estamos en una carrera, usando la analogía que Pablo está utilizando acá. Y es importante que comprendamos qué tipo de carrera estamos llevando, cuál es el galardón que nosotros tenemos por delante. Y lo más importante, que no olvidemos que no debemos abandonar nuestra carrera en Cristo Jesús. Si quiere usted, abandone lo que quiera, pero su carrera en Cristo nunca la deje de lado. Recordemos que estamos en esta sección de la carta a los Filipenses, donde Pablo está
recomendando, está asesorando, pastoreando, mejor dicho, a sus amigos en la iglesia en Filipos, porque ellos están viviendo bajo la amenaza de judaizantes, personas que dicen que Cristo no es suficiente para ser salvos, que para llegar a ser perfectos se tiene que atender la ley de Dios, tienen que seguir los rituales que estaban en la ley, y sin ello, entonces ellos no pueden llegar a ser perfectos. Ellos menosprecian, los judaizantes, menosprecian a aquellos que solamente se conforman con Cristo. Y tratan de que todos sigan este sistema de legalismo. A lo que Pablo responde con esta analogía deportiva, que es una carrera, una competencia. Yo he dividido este mensaje en 3 secciones. El primer punto lo he titulado correr porque queremos llegar a la meta. Y vamos a ver lo que Pablo nos dice en esta figura deportiva. Para primero tener en cuenta de qué deporte se nos está hablando, Pablo estaba utilizando la figura de un corredor pedestre, o sea, no corredor en bicicleta, no existían, de hecho se paso, ni en carros a caballo, ni en nada de eso, sino un corredor corriendo. Eso suena redundante, pero bueno, es que es lo correcto. No es un maratonista, porque era una competencia de velocidad. ¿Usted ha visto esas pistas circulares que se crean para justamente las competencias de velocidad? Eso ya existía desde muchos siglos atrás. En el tiempo de Pablo existían este tipo de estadios. Justamente aproximadamente tenían una longitud como de 187 metros toda la vuelta. Y ellos, los competidores, obviamente como al día de hoy, se preparaban arduamente para la competencia. El objetivo era llegar lo más rápido a la meta, darle la vuelta completa al estadio y llegar lo más rápido. Pero competir no era fácil. No solamente necesitaba las habilidades naturales para correr. Hay personas y personas. Hay personas que son más rápidas corriendo y otras que no son tan rápidas, pero sí tienen mayor resistencia. Usualmente existen estos 2 tipos de personas. Yo sé que hay un tercer tipo que usted de repente cae, donde no es ni rápido ni resistente, pero ya esa es otra cuestión. Ya eso es más de práctica que de físico. Usualmente la humanidad se ha dividido en 2 grupos de personas. Los que corren lento, pero muy largo, y los que corren rápido, pero muy corto. Se cansan más rápido, pero alcanzan velocidades más rápidamente. No solamente bastaba con que tú fueras de los rápidos, también se requería un gran esfuerzo en tu preparación psicológica, física, para poder alcanzar la meta. Y es por eso que Pablo utiliza esta figura, porque ejemplifica muy bien cómo el cristiano tiene que perseverar en Cristo, tiene que evitar distraerse en otras cosas que en lugar de ayudarle a llegar a la meta, más bien lo pueden retrasar o hasta frustrar su carrera. Así que Pablo comienza con esta parábola deportiva, versículo 12, volvemos a leer. Pablo comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, comienza diciendo Pablo. ¿A qué se refiere Pablo con estas palabras? Primero, tenemos que entender el mensaje que tenían los judaizantes en aquel tiempo. Para ellos, la perfección, perfecto, involucraba llegar a ser moralmente y espiritualmente completo, cabal, sin problema alguno, sin mal alguno. Y ellos, los judaizantes, se creían perfectos, como hasta el día de hoy. El legalista usualmente tiende a ver a los demás por encima del hombro porque ellos se consideran a sí mismos
perfectos, buenos, porque ellos ven que están cumpliendo con una serie de normas que los demás no cumplen y entonces ellos se sienten por encima de los demás. Es esta perfección espiritual y moral mal vista que tenían los legalistas a lo que Pablo se refiere acá. Ellos, nuevamente repito, creían, yo guardo la ley, guardo los sábados, no como esto, no hago tal cosa, yo ya he alcanzado la perfección. Lo cual es un tono arrogante en realidad. Pero Pablo ve en esto un gran peligro. Quien corre de esta manera va a ser muy parecido a la liebre en aquella fábula de Esopo entre la liebre y la tortuga. ¿Se acuerda de esa fábula? Se la cuento rápidamente, no es mi objetivo hacer aquí el cuentacuentos, pero creo que más o menos la conocemos. Había una competencia entre una liebre y una tortuga. Pues obviamente si tú te pones a pensar por lógica elemental, ¿cuál es el más rápido, la liebre o la tortuga? La liebre, obviamente. Cuando inició la carrera, la liebre le sacó rápidamente ventaja a la tortuga. Pero antes de llegar a la meta, lleno de arrogancia, decidió tomar una siesta. Y se durmió. Cuando de repente se despierta, lo hizo para ver a la tortuga llegando a la meta. La tortuga ganó la carrera porque no se distrajo, a pesar de que era más lenta, se mantuvo en su objetivo firme hasta el final, mientras que la liebre, por su arrogancia, se distrajo y eso le llevó a perder la competencia. Básicamente ese es el mismo problema que tenemos acá. Estos judaizantes están invitando a la iglesia en Filipos a atender al legalismo, y esto, en lugar de centrarlos en la carrera, es como la siesta de la liebre. Los está distrayendo. Pablo ve en esto un peligro. Los filipenses se pueden desviar, pueden apartarse. Ellos pueden creer que la ley, el obedecer la ley es necesario para llegar a ser salvo. Y eso los va a hacer perder. Pablo mismo se pone como ejemplo. Él dice, yo no lo he alcanzado ya. No es que yo lo haya alcanzado. ¿Qué cosa? Por el contexto entendemos, la perfección espiritual y moral. Pablo se veía a sí mismo y veía que él todavía estaba lejos de llegar a tener la perfección absoluta y completa que la ley de Dios demanda. En Romanos 7, versículos 18 y 19, escucha el testimonio del mismo Pablo. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo lo que está diciendo acá es, yo tengo una lucha todos los días. Yo no me puedo considerar a mí mismo perfecto moral o espiritualmente. Todavía mi carne tiene inclinaciones hacia el pecado. Todavía estoy en esta lucha contra el pecado. Pero el legalista volvería a ver a Pablo y diría, este es un pobre pecador. Yo ya soy bueno, yo ya soy perfecto. Pero Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. En esta analogía, Pablo es el corredor que está siguiendo hacia la meta. Y él espera que la iglesia en Filipo vea su ejemplo y atienda su ejemplo, que les sirva para saber ellos cómo tienen que guiarse. Por eso Pablo continúa en el versículo 12 diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Al contrario de la liebre en la historia de Esopo,
Pablo no se quiere distraer. Él sabe que no ha llegado a la meta y sabe que tiene que seguir corriendo hasta el final. Él quiere asir. Asir significa agarrar, sujetar, alcanzar algo, tenerlo. Él quiere asir aquello para lo cual Cristo lo asió. ¿Esto qué significa? En otras palabras, Pablo está diciendo, la meta, la perfección moral es algo que yo quiero, es algo que yo anhelo. Pablo no es como esos cristianos que dicen, bueno, Dios ya me salvó y a final de cuentas me va a perdonar todo pecado y puedo vivir como me da la gana. Aunque dicho sea de paso, eso no es un pensamiento cristiano y alguien que piensa así debería dudar seriamente de su cristianismo. Pablo sabe que él no es perfecto, pero Pablo dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero la perfección, pero quiero la perfección porque Cristo me agarró, Cristo me puso en la carrera justamente para esto. La salvación siempre va acompañada de santificación, hermanos. Jesús no puede ser el salvador de una persona si no se vuelve también su Señor. Bajo Jesús Salvador nosotros somos perdonados, pero bajo Jesús nuestro Señor, nosotros somos santificados en la medida que nos sometemos a su señorío. Pablo sabe que Cristo lo salvó para que él quisiera alcanzar el premio. Pablo conoce bien la soberanía de Dios en la salvación. Todo aquel que es salvado por Cristo va a llegar a la meta sí o sí. La Biblia lo deja clara muchas veces, que aquellos que son de Cristo no se pierden, hermano, permanecen hasta el final. Pero esto no implica que el creyente esté libre de su esfuerzo y de su obligación. No, hermano, no. Hay quienes piensan que pueden recibir la salvación y descuidar su santificación. Eso no existe. Quien es salvo permanece en la carrera buscando la meta que es la perfección completa de nuestra vida. Todo aquel que es salvo por Jesús recibe al mismo tiempo el deseo de correr tras la santidad de su carácter. Esta es la razón por la cual Cristo lo salvó, como ya hemos dicho. Ahora, debemos aclarar una cosa. La meta, la perfección moral y espiritual, no es algo que vayamos a alcanzar en este mundo, o por lo menos en esta vida. La salvación ciertamente es alcanzada por Cristo en la cruz. En la cruz nosotros hemos sido liberados del poder del pecado que está en nosotros, pero todavía no hemos sido liberados de la presencia del pecado en nosotros. En la cruz, ¿nuestros pecados fueron perdonados? Sí. ¿Somos reconciliados con Dios? Sí. ¿Somos adoptados como sus hijos? Sí. ¿Se nos ha dado su espíritu para que nosotros perseveremos y es la garantía del día que Él regrese que nosotros vamos a ser redimidos? Sí. Pero todavía el pecado está presente en nosotros. La meta aún no la hemos alcanzado. La salvación que el Señor inició en la cruz tiene una segunda etapa que es en su regreso, cuando la salvación se consume. Y entonces nosotros seremos libres ya no solamente del poder, sino de la presencia del pecado en nuestra vida. Allí es cuando vamos a poder decir, soy perfecto. Mientras que estemos en este lado del sol, tenemos que decir como Pablo, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ninguno de nosotros. De este lado del sol todavía no hay perfección.
No es posible. Pero eso no nos exime a la búsqueda de la perfección. Alguno dirá, ¿para qué perseguir algo que no vas a alcanzar? La respuesta es, no perseguimos la perfección porque nosotros la vayamos a alcanzar. La perseguimos porque es el objetivo de nuestra vida en Cristo Jesús. Una falta de deseo de buscar la perfección moral es un sinónimo de estar muerto en delitos y pecados. Escuche bien lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:19. Pablo dice, pero el fundamento del Señor está firme teniendo este sello, y nombra dos escrituras. La primera escritura tiene que ver en la relación de Dios hacia nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero la segunda escritura que cita es de nuestra relación de nosotros hacia Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, ¿cómo sé yo que Dios me conoce? Porque yo me estoy apartando de iniquidad. Es la santidad, el sello distintivo del cristiano. Es el querer alcanzar esa meta. Yo quiero vivir en santidad. Ahora, Pablo no se queda allí. Pablo invita ahora a que nosotros corramos hasta alcanzar el premio. Así yo he titulado esta segunda sección. Correr hasta alcanzar el premio. Ya hemos dejado en claro que el verdadero creyente, está en medio de una carrera. Ahora le toca concentrarse en cómo correr. Tiene que correr con la mirada puesta en la meta. Siga leyendo el versículo 13. Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cómo corre un corredor? Tú no ves al corredor así. ¿Qué pasaría con un corredor que corre así? Un corredor no puede darse el lujo de contemplar todo lo que ha avanzado. Uy, mira, ya estoy bien lejos de la meta. ¿Cuánto he corrido? De la línea de salida, mejor dicho. ¿Cuánto he corrido? No, el corredor, cada paso que da, olvida el anterior. El corredor no se concentra en lo que quedó atrás. El corredor va viendo lo que está delante. Ver lo que está atrás sería peligroso para él. Mucho menos, no solamente pensar en lo que está atrás, también menos voltear a ver a lo que estaba atrás. No importa si sabe que va delante de todos, él incluso se olvida de los demás corredores. Una vez que pasa a un competidor, lo olvida. No puede estar diciendo, uy, ¿por dónde va el otro? ¿Por dónde va corriendo? No, él se olvida de los demás. Él está corriendo. Nada más puede mirar la meta. No puede ver nada más. De esta misma manera, Pablo quiere y está diciéndonos que dentro de esta vida cristiana nosotros tenemos que olvidar lo que está atrás. Pablo ya nos ha hablado de su pasado. ¿Qué dijo Pablo? Lo vimos la semana pasada acerca de su currículum. ¿Quién era Pablo? En resumen, hebreo de hebreos en todo sentido, o sea, por linaje, él era parte del pueblo de Dios. Y por acción, ¿quién era Pablo? Una persona irreprensible en cuanto a la ley. Era una persona con un carácter moral intachable. Pero Pablo dice, todo eso no me sirve para nada para ser salvo. Eso no me hace salvo a mí para nada. Pablo dice que entonces todo aquello que él era y que hacía, buscando en eso la perfección, hay que dejarlo atrás. Esas cosas se tienen que olvidar. No pueden estar en la mente de Pablo, porque si él comienza a esperar, a añorar, a querer aquellas cosas, lo van a distraer de la meta. Pero también hay una cosa que se tiene que dejar atrás, que es la culpa del pecado. La culpa es correcta entre tanto
que tú todavía no hayas llegado a Cristo. ¿Para qué Dios puso culpa en nuestros corazones por el pecado? Para que nos orienten hacia Cristo. Pero una vez que tú has llegado a Cristo, la culpa de tu pecado, ¿sobre quién fue? Sobre Él. Es cierto, hermanos, hasta el día de hoy nuestros pecados pasados nos tienen que avergonzar. Claro que sí. Y un pecado que cometamos hoy nos tiene que avergonzar. Claro que sí. Pero otra cosa es llevar la carga de la culpa como si no tuviéramos un Salvador. Otra cosa, hermanos, es que tú sientas esa carga a tal punto que ya no puedes ni correr, que no puedes vivir tu vida cristiana por un error, un pecado, así haya sido terrible que cometiste en el pasado. Si estás en Cristo, dice la palabra que eres una nueva criatura. Hay que dejar atrás esas cosas antiguas, si es que has encontrado el perdón de Cristo. Amado hermano, ese perdón se recibe por fe y se conserva en esa fe. No es si tú lo sientes o no lo sientes. Claro, va a haber días en que te vas a sentir culpable con lo que hiciste, pero no tienes que olvidar que Cristo ya te perdonó. Que en Cristo somos perdonados. Hay que dejar lo que está atrás. Pero Pablo sigue diciendo, versículo 13, olvidando lo que está atrás. ¿Y qué dice? Extendiéndome a lo que está adelante, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una descripción muy gráfica que está haciendo Pablo acá. El otro día estaba viendo un video de dos corredores que iban uno al costado del otro hacia la línea de meta. Y usted sabe que hoy en día tenemos la tecnología para bueno, ya eso no es hoy en día, eso ya es de hace un tiempito para acá, pero se toma una fotografía en el momento en que se cruza la meta, porque a veces es tan poca la diferencia. Y entonces iban dos corredores corriendo, iban muy iguales. ¿Sabe lo que hizo uno? Se arrojó así de cara. Literalmente se arrojó de cara y ganó por haberse, casi me caigo yo, por haberse arrojado como si fuera Superman. ¡Guau! Y ganó. Pillo, pero le sirvió. Pablo aquí utiliza una figura bastante gráfica. Pablo ilustra a un corredor que ve la meta y él está extendiéndose, está alargando su mano todo lo que pueda, con todas sus fuerzas, está tensando cada músculo para que le responda lo más rápido posible para llegar a la meta. Él quiere alcanzarla, quiere ya estar allí. La meta ocupa toda la concentración del hombre. La meta es lo que anhela Pablo, llegar a esa perfección moral y espiritual. Pablo no está jugando al cristianismo, Pablo está extendiéndose hasta llegar allá. Pero el corredor no solamente mira la meta, el corredor también mira el premio que va a recibir. En los tiempos de Pablo, cuando un corredor vencía, al llegar a la meta, entonces el gobernador que estaba en el estadio llamaba al vencedor y se ponía de pie frente al palco del gobernador. Y entonces se le colocaba esta famosa corona de laurel que se utilizaba en aquel tiempo y se le entregaban diversos tipos de premios. A ese llamamiento de que cuando el corredor terminaba de correr y de repente el gobernador le decía, ven, te invito para que vengas. A ese es el llamamiento que está hablando que Pablo acá. A cuando Dios nos llama y nos dice, ven, has terminado la carrera, ven acá. Ahora, lo bueno es que nosotros no recibimos ese llamado al final de la carrera. Nosotros recibimos ese llamado al inicio de la carrera, a diferencia de la analogía deportiva. ¿Desde cuándo nosotros somos llamados a presentarnos ante el trono de la gracia? ¿Cuando mueras?
Desde el día que el cristiano recibe un nuevo corazón, desde ese día ya recibió el llamado de Dios para venir a su presencia, para presentarse ante Él. Y Pablo tenía eso en mente. Pablo sabía que ese llamado no era por su mérito, no era por su esfuerzo. Es un llamado en Cristo Jesús. Ese llamado es porque Cristo lo hizo posible, no por la pureza moral de Pablo, sino porque Cristo lo perfeccionó y Cristo lo puso a correr y Cristo le dio la fuerza suficiente para que llegara hasta el final. Es más, el esfuerzo del creyente es la evidencia de que Cristo está en su vida y de que Dios lo ha llamado a su gloria. Cuando una persona, cuando un creyente, cuando tú recibas, cuando regrese Cristo, el galardón, la perfección moral y espiritual que tanto anhelas, el mérito no va a haber sido tuyo. El mérito va a haber sido de Cristo, quien lo hizo posible. Dice que Él es el que pone el querer como el correr. Él es. Si tú permaneces en Él, es porque Él está obrando en ti. Nosotros anhelamos el galardón, pero ese galardón no nos lo ganamos por nuestro propio mérito, sino por la gracia de Cristo. Pero para ganarlo hay que llegar a la meta. El Señor Jesús en Mateo 24:13 dijo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo sé que hay una inclinación normal como para entender este texto y decir que yo tengo que correr para poder llegar a ser salvo, pero eso convertiría en la salvación por obra. No, este texto más bien quiere decir que todo aquel que llegue al final ha mostrado que Dios lo salvó. Los salvos no se quedan en el camino. Los salvos no son desertores. Los salvos no abandonan a Cristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, Juan lo pone así, lo leo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, el apóstol Juan dice: esas personas salieron de nuestras iglesias. O sea, esas personas abandonaron la carrera cristiana, en otras palabras. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan a final de cuentas? Lo mismo que dijo Jesús: el que permanece hasta el final, ese salvo. No permaneció, nunca fue salvo. Amado hermano, tú tienes que perseverar en la carrera hasta el final. El perseverar es el testimonio a ti mismo de que tú eres de Cristo. Y ahora hay un último consejo que Pablo quiere darnos. Versículo 15 y 16, que nosotros debemos correr directo hacia la meta. Usted sabe que la distancia menor entre dos puntos, ¿cuál es? Una línea recta, ¿no es cierto? Si yo quiero ir de aquí hasta donde está usted, no me puedo ir para allá y luego regresar. No, si yo quiero ir donde está Angélica, ¿qué tengo que hacer? Una línea recta. Ese es el punto acá, versículo 15 y 16. Tenemos que correr directos a la meta. Versículo 15. Pablo comienza diciendo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, aquí parece que hay una contradicción de Pablo. Versículo 12, ¿qué dijo Pablo acerca de la perfección de él? No soy perfecto. Pero ahora el versículo 15, ¿qué dice Pablo? Los que somos perfectos. Bueno, entonces, total, Pablo, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Sí, en realidad los dos, en una forma como entender este texto.
Hay dos formas de entender este texto. La primera, como dice Gerson, es que ambas son válidas. Pablo, pensando de la perfección absoluta, moral y espiritual, todavía no. Todavía no he llegado a ser perfecto, todavía veo en mí cosas que no son conforme al carácter de Cristo, pero estoy corriendo la carrera hasta el final. Pero sí soy perfecto en cuanto a mi posición como corredor. Soy un corredor en carta cabal. Yo de verdad soy un cristiano. Yo estoy corriendo. No soy un falso corredor. Yo estoy verdaderamente corriendo. En ese sentido soy perfecto. Todavía no llego a la meta, pero soy corredor verificado. Esa sería una forma como entenderla. La otra opción sería más bien que Pablo está utilizando aquí un sarcasmo, diciéndole a la iglesia en Filipos, bueno, y todos ustedes que se han creído perfectos, todos los que han atendido al legalismo y creen que por obedecer a la ley de Dios van a llegar a ser perfectos, a ustedes les digo, sientan esto. Dios les hará entender estos si de verdad son de Cristo. En cierta manera, cualquiera de las dos opciones, Pablo está mostrándonos de que el verdadero cristiano tiene que permanecer en la carrera. Una persona cristiana puede llegar a inclinarse hacia el legalismo. Claro que sí, a Pedro le pasó. Lo vimos cuando estudiamos Gálatas. Pablo habla cómo Pedro llegó donde estaba Pablo en un grupo donde habían gentiles y judíos, y Pedro de repente llegó solamente a juntarse con los judíos. Ya no quería mucho con los gentiles porque los gentiles son inmundos. Pedro, el Papa, Pedro, el discípulo del Señor, comenzó a inclinarse hacia el legalismo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice, yo lo tuve que reprender frente a todos, porque lo que estaba haciendo era digno de ser condenado. Y Pedro se arrepintió y cambió. Luego encontramos en las epístolas de Pedro donde recomienda muy bien a Pablo. O sea, no hubo un problema. Pedro fue un cristiano que tropezó, se quiso inclinar de regreso al legalismo, pero aprendió la lección, cambió y continuó. Es lo que más o menos quiere decir Pablo acá. Si tú te estás creyendo perfecto por la ley, déjame decirte, esto es lo que tienes que creer. Y Dios te va a guiar a que te establezcas solo en Cristo. Veamos el último versículo, versículo 16. Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. En esta carrera que estamos llevando, es como decir Pablo, ¿no es cierto? En esto que estamos nosotros, sigamos una misma regla. La palabra regla tiene dos posibles traducciones del griego. Por un lado son límites y por el otro lado son normas. Todos sabemos que una pista de carreras está delimitada por, valga la redundancia, límites. Te dicen que es por aquí y por acá. ¿Tú dónde te tienes que mantener? Adentro de los límites. Tú no te puedes salir. No es que por acá es más corto. ¿Sabes cómo se llama eso? Trampa. No hay atajos. Te tienes que quedar dentro de los límites. Pero, y lo cual nos muestra que nosotros como cristianos tenemos que evitar salirnos de los límites que Dios nos ha puesto. Pero también significa norma. Un corredor tiene que correr conforme a las normas, al reglamento. No puede correr de cualquier manera. Es una carrera, pero yo voy a llevar mi moto. ¿Serviría? ¿Va conforme a las normas? No. Tiene que obedecer las normas para poder correr
correctamente. Pablo está haciéndonos aquí un llamado, hermano. Sí, estás corriendo, pero ten cuidado de que te estés saliendo del límite. Ten cuidado de que estés desobedeciendo, estés descuidando las normas que el Señor nos ha dado. Y eso termine sacándote de la carrera. Amados hermanos, esto es una reflexión para todos nosotros. Tú eres el corredor. ¿Cómo estás corriendo? ¿Estás atendiendo los límites y las normas de Dios? ¿Te estás esforzando en conocer cada día más a Dios? ¿Te estás esforzando en depender cada vez más de la gracia de Dios? ¿Te estás esforzando porque tus demás hermanos en Cristo corran y corran contigo? ¿Te estás esforzando o te estás saliendo de los límites? La gracia de Dios está en que aunque tropecemos, el Señor nos va a levantar. En las Olimpiadas de Barcelona en el año 92 sucedió un caso inédito en la carrera de 400 metros, la carrera de velocidad de 400 metros. Resultó que en esa carrera estaba compitiendo un joven británico llamado Derek Redmond. Y él comenzó la carrera como todos, iba corriendo a toda velocidad. Cuando más o menos a la mitad de la carrera sintió un gran tirón se llama el tendón de la corva. Exactamente, no soy muy bueno para esto, pero era, ¿ok? Sí, porque se agarraba justamente allí. Cayó al suelo con un dolor, según lo que cuenta él, muy fuerte. Imagínate, eres corredor de velocidad y te malogras el tendón. Es como si fueras en carro y se te estalló la llanta. ¿Qué puedes hacer en ese momento? La gran mayoría, ¿qué haría? Sí, llorar todos. Pero la gran mayoría lo hubiéramos dejado ahí. Ahí queda. Este hombre pasó a la historia no por ganar el oro, la plata o el bronce. Es más, llegó de último, pero llegó. Se puso en pie y cojeando comenzó a caminar lentamente hasta llegar a la meta. Su padre se metió a la pista para ayudarlo. Y si tú buscas en YouTube, los videos son en realidad bastante tiernos de verlo. Como este hombre con el tendón roto, pero no se quedó allí, continuó avanzando, y cuando llegó a la meta, la multitud lo aclamó como si hubiera batido una marca mundial. Este tipo de cosas, hermanos, nos muestran a nosotros que nosotros tenemos que correr hasta el final. ¿Vamos a tropezar? Vamos a tropezar, la verdad es esa. Sí, vamos a tropezar. Pero ahí nos tenemos el uno al otro. Hoy yo puedo ser Derek y tú vas a ser el papá de Derek, sosteniéndome hasta llegar a la meta. El día de mañana tú vas a ser Derek y yo voy a ser el papá de Derek, sosteniéndote hasta la meta. Lo importante, hermanos, es que nos cuidemos y que no abandonemos esta carrera. Recuerden, no hay que dejar las cosas al final. No sea como la liebre, no se vaya a dormir la siesta. Despierte hoy, despierte, hermano. Corramos hasta el final. Amén. Vamos a ponernos en pie. Aquellas personas que quieran responder en oración a la predicación, les invito para que 3 personas puedan pasar ahorita a esta zona del sonido para saber quiénes van a ser. Y puedan orar en respuesta a la predicación. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darle las gracias por esta carrera que estamos corriendo. Primero que todo, éramos incapaces de correrla, Señor, por nuestra propia naturaleza. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero si hoy nos encontramos corriendo, así sea con todos los problemas, obstáculos, dificultades y luchas que estamos teniendo,
es por la obra suya, Señor. Podemos correr porque usted nos ha revivido de entre los muertos. Usted nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. En usted somos verdaderamente salvos, Señor. Pero esa salvación no queda solamente en perdón, sino que se extiende a la santificación. En buscar cada día ser como usted, en buscar cada día asemejarnos a usted, Señor. Por tanto, le pedimos su gracia para permanecer en esta carrera. Le pedimos su gracia, Señor. Ayúdenos, por favor. ¿Alguien quiere responder? Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos has podido, Señor, dar entendimiento de su palabra. Padre, en esta tarde, Señor, queremos, Señor, pedirle primeramente perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos corrido la carrera, pero no sacrificialmente, sino que hemos corrido la carrera, Señor, muy ligeramente, y como decía su palabra, como si ya lo tuviéramos ya listo y hecho, Señor. Y le pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces sabemos que el camino ya está para nosotros, pero nosotros y yo, Señor, muchas veces hemos caído, Señor, en religiosidad, creyendo que ya usted ya cumplirá sobre nosotros, pero nuestra obra, Señor, es muy poca, Señor. No hemos sido intencionales, no hemos dejado, Señor, nuestro orgullo, Señor, no hemos dejado, Señor, cosas que hemos tenido que renunciar, Señor, para poder ponerle primer lugar a usted, Señor. Le pedimos perdón, Señor, y oramos, Señor, para que no caigamos, Señor, en no solamente correr la carrera por solamente alcanzar la santidad o por solamente tener la corona de la vida, como dice su palabra, sino que corramos con esa intención, Señor, de que es necesario, Señor, ser santos, porque por medio de ellos, Señor, nosotros somos testimonio de su palabra y de usted, Señor. No por obras, sino que lo hacemos por fe, Señor, porque hemos creído y necesitamos, Señor, ser santos, porque usted así lo demanda, que nuestra vida sea, Señor, una nueva vida, una nueva criatura en usted. Mas no, Señor, queriendo alcanzar algo por orgullo o por obtener algo, Señor. Queremos que usted aleje eso de nuestras mentes, de nuestros corazones, sino que cada día nos esforcemos con humildad, con amor, Señor, y con gratitud, como es su palabra, de poder cada día ser santificados por lo que usted sigue haciendo en nuestras vidas, no por lo que nosotros hemos hecho, porque nuestras obras son ya contaminadas, Señor. Ayúdenos, Señor, en este camino. Sabemos que tu palabra nos dice que usted es mayor en nosotros que el mundo, Señor. Queremos, Señor, apoyarnos en usted, porque si usted va delante de nosotros, nosotros podemos correr la carrera seguro, Señor. Ayúdenos. Bendecimos su nombre. Amén. ¿Alguien más quiere responder en oración? Miriam. Bendito Padre Celestial, a través de tu palabra nos enseña, Señor, cuán equivocado hemos estado, pensando, Señor, que al venir a la iglesia o haber dicho una palabra de fe, ya somos cristianos. En parte sí, pero no, tú nos has puesto, Señor, en esta carrera, en la cual, Señor, tenemos que llegar a la meta. Ayúdanos, Señor, cada día, el de ir comprendiendo, el de ir aprendiendo, que estamos, Señor, cada día en este cuerpo, cometiendo, Señor, aún, Señor, nuestras equivocaciones, faltas, Señor, pero si llegamos a usted, usted, el Señor en la cual nos perdona, Señor,
y poder continuar nuevamente en esa carrera en que tú nos has puesto. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a través de tu palabra. Que el entendimiento, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, sea siempre darle a usted la gloria y la honra con nuestras propias vidas y llegar así a la meta, Señor, en la cual usted nos ha llamado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, inmensamente por estas palabras en la cual tú nos enseñas y así poder nosotros cada día entender para llegar al objetivo por nuestras vidas, Señor, por la cual estamos acá. A ti sea todo honor y toda gloria en su santo nombre. Amén. Amado Señor, olvidamos lo que queda atrás. Olvidamos los méritos propios que habíamos creado buscando una autojustificación. Olvidamos, Señor, las culpas que usted ha cargado en la cruz y que pueden llegar a ser obstáculo en nuestra vida cristiana. Nos extendemos hacia la meta, buscando, Señor, no solamente llegar a esa perfección, sino sobre todo el llegar a su presencia, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, amados hermanos, sigamos adelante en Él y no nos desviemos del camino, no nos salgamos del límite, perseveremos y busquemos que los demás perseveren. Señor, que en su gracia su iglesia pueda permanecer hasta el final. Gracias, Señor, porque en usted nosotros somos. Gracias, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, pasamos al tiempo de las ofrendas. Si alguno necesita un sobre, están las hermanas Elsie y Betty para que les dé sus sobrecitos para que preparen sus ofrendas. En el libro de 2 de Corintios 8, voy a leer hasta el del 8 del 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta carta que le escribió a los hermanos de Corintios se muestra cómo fue la generosidad de esta iglesia, ¿no?, que estaba en Macedonia para apoyar a la iglesia de Jerusalén. En realidad, pues no hay una fórmula ni una técnica para poder a ustedes animarles y decirles hay que dar. Si ustedes están en el amor de Cristo, si ustedes han visto la gracia del Señor en sus vidas, tiene que haber un corazón transformado, tiene que haber un amor que nosotros podamos no solamente, pues sé que no todos tenemos la misma capacidad de dinero, pero podemos dar. Así que les animamos a dar sus ofrendas, no pensando que me voy a quedar sin nada, sino que nuestro corazón debe ser para el Señor, y la gracia que el Señor nos ha dado es el que seamos generosos. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos para orar y entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas que hemos preparado. Oremos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque usted nos ha dado un corazón generoso, Señor, para dar para su casa. Gracias porque usted mostró misericordia, y gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos, Señor, en su palabra,
de esta iglesia, Señor, de Macedonia, que en lo que no tenían aún se dieron mucho más, Señor. Así, Señor, sea nuestro corazón. No hay fórmula, Señor, ni hay poder de convencimiento para poder dar. Solamente es usted, amado Cristo, quien puede motivar nuestro corazón a hacerlo. A usted sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. En el siguiente vamos a pasar ahora a los anuncios. Para los anuncios del mes de agosto y para este domingo vamos a continuar con nuestra lectura y vamos a estudiar Filipenses 3 del 17 al 21. Recuerden, hermanos, la próxima lectura y el próximo estudio que tenemos este domingo es Filipenses 3 del 17 al 21. Siguiente. Hermanas, les recordamos que en la Escuela de Damas tenemos nuestra reunión el domingo 27 de agosto a las 4 de la tarde. Usted puede anotarse y con la hermana Jesús María. Y como siempre vamos a continuar con esta manualidad que está dirigiendo nuestra hermana Cintia. Estamos en la parte 3 de nuestra manualidad. Así es que, como ustedes han visto, la hermana Cintia está compartiendo en la Escuela de Damas los materiales que necesitamos. Por favor, tengan todos sus materiales, traigan sus materiales para que podamos nosotros continuar con el proyecto que estamos haciendo acerca de este cuadrito que estamos preparando. Siguiente, por favor. También el tema que vamos a tener es el tema de la soberanía de Dios en el sufrimiento. También les recordamos, sí, en la soberanía de Dios en las pruebas. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos nuestros tiempos de oración. Los tiempos de oración. Como ustedes saben, tenemos grupos pequeños, nuestros tiempos de oración. Estos grupos lo hacemos a través de, por medio de WhatsApp, por medio también de Zoom, y tenemos ahí hermanas encargadas de los tiempos de oración. Acá está. La primera semana estamos orando por la iglesia, la segunda semana oramos por las familias de la iglesia, la tercera semana estamos orando por el evangelismo y discipulado, y la cuarta semana oramos por nuestras familias. Así es que, hermanos, no se olviden de participar en los tiempos de oración que tenemos durante toda la semana, y los instamos y los animamos a cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. Apoyemos también a la canasta del amor, apoyemos también a los alquileres. Ustedes saben que todos estamos aquí reunidos es porque podemos nosotros alabar a nuestro Señor, pero necesitamos también de su ayuda. Necesitamos también de que ustedes den para el alquiler y den también la canasta del amor que necesitamos. Tenemos muchos hermanos que también pasan necesidad, así es que también eso es una muestra de amor. El amarnos unos a otros es también dar, ¿no? Y también sugerencias para entender y comprender mejor la Biblia. Tenemos el video. Sugerencias para entender y comprender mejor la Biblia. El devocional es un instrumento fundamental para el cristiano porque nos ayuda a crecer en nuestra relación personal con Dios. Hoy vamos a hablar de algunas herramientas y consejos útiles que te pueden ayudar a mejorar tus devocionales. Usa herramientas adicionales que te ayuden a comprender mejor. La Biblia fue escrita en diferentes épocas y culturas, por lo que es importante entender el contexto en el que se escribió cada libro. Por ejemplo, Pablo escribió la carta a los filipenses para la iglesia que vivía en Filipos. Esta iglesia tenía ciertas características y problemas que el apóstol toma en cuenta para escribir su carta. Para entender a qué audiencia estaba hablando cada autor de las Escrituras, es necesario leer el contexto histórico y cultural. Así tu devocional será enriquecido si investigas sobre la cultura, las costumbres y los eventos históricos relevantes para obtener una comprensión más completa de lo que estás leyendo. Esto te ayudará a entender mejor el significado de los pasajes y a aplicarlos de manera adecuada a tu vida. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de información?
Puedes usar diccionarios y comentarios bíblicos. Si no dispones de ellos en casa, te informamos que la iglesia tiene una biblioteca propia, con material que puedes consultar. Además, si tienes una Biblia de estudio, usualmente estas incluyen información relevante sobre el trasfondo histórico y cultural antes de cada libro de la Biblia. También te recomendamos los videos del canal de YouTube Proyecto Biblia. Son muy informativos y fáciles de entender, y los puedes consultar en cualquier momento desde tu celular. Estudia el texto de forma secuencial. La Biblia está compuesta por muchos libros, en total son 66 libros diferentes, divididos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante leer cada libro en su totalidad de manera ordenada y continua para obtener una imagen completa de la narrativa y los mensajes que se transmiten. No leas solo los pasajes aislados o los versículos populares. Trata de leer los libros completos para apreciar el contexto y la continuidad de la historia que se desarrolla. En nuestro canal de YouTube tenemos prédicas de libros completos, como por ejemplo Ruth, Abdías, Oseas, Jonás, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tito, Hebreos, Santiago, Judas, los evangelios de Marcos y Juan, y cada día se suman más. Son cientos de horas de predicaciones que te ayudarán a profundizar en el entendimiento de un libro. Puedes solicitar al WhatsApp de la iglesia los links que necesites o buscarlos tú mismo en nuestro canal. Medita, medita y medita. Es importante meditar en lo que has leído. Como toda la Biblia es inspirada por Dios, lo expuesto en ella es espiritual y profundo, por lo que no solo debes leerla de manera superficial. Tómate el tiempo para reflexionar en lo que has leído y reflexiona en su significado y en sus implicaciones. Puedes hacer esto escribiendo tus pensamientos, haciendo preguntas a ti mismo o discutiendo los pasajes con otras personas, en tu casa de oración, con tu maestro o en la iglesia con otros hermanos, o buscar personas maduras espiritualmente que te guíen en las Escrituras a entender el libro que estás leyendo. La reflexión y la meditación te permitirán profundizar en tu comprensión y aplicación de los principios bíblicos para tu vida y para cumplir con la voluntad de Dios. Recuerda que leer la Biblia es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento espiritual. Por medio de ella conocemos a Dios y entendemos su voluntad. Estas sugerencias te ayudarán a adquirir una mejor comprensión, pero también es importante, antes de iniciar, orar y buscar la guía del Espíritu Santo mientras lees las Escrituras. Juan 16, versículos del 13 al 15 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Y también en esta mañana la cafetería tiene pan con hot dog más café, el precio es 5 soles, así es que a colaborar, están ricos los panchitos. Siguiente. Bueno, eso es todo en cuanto a los anuncios. Le damos las gracias a nuestros hermanos de la plataforma de YouTube que nos han acompañado hoy día. Dios les bendiga. De aquí, ¿qué continúa, pastor? La oración congregacional. Así es que, hermanita Isabel, le damos pase a usted.